Ricardo Alberto Sánchez Fernández, bienvenido a Más Allá de lo que Vemos, bienvenido a nuestro programa, nuestro panel de invitados. Muchísimas gracias por aceptar estar acá con nosotros el día de hoy. Un honor tener a un profesor tan bien recomendado por los amigos ya de nuestro programa. Muchísimas gracias por estar acá y bienvenido. Gracias, Ixel, por la invitación al programa Más Allá para poder compartir algunas ideas y problemáticas que se vive en el mundo universitario, en especial del caso del docente, del profesor universitario. Muy amable por la invitación. Profe, pues es usted profesional en muchas áreas. Cuando uno habla de usted, investiga de usted, le hablan de usted, mencionan coordinador de la Cátedra Democracia y Ciudadanía del Instituto de Pedagogía y Paz en Conflicto Urbano, ensayista, escritor, docente, investigador. Tiene usted un perfil muy amplio. Usted tiene muchos escritos que hablan sobre América Latina, sobre todo lo que es la educación. Y quiero comenzar este encuentro con usted, profe, preguntándole qué nos puede decir, por ejemplo, referente a lo que es el estado de la educación superior en Colombia. Bien, realmente, como se conoce por parte de la población colombiana, históricamente el movimiento universitario, y cuando hablo de movimiento universitario me refiero a estudiantes, profesores y trabajadores, ha sido una lucha constante por el tema del presupuesto. Ese ha sido el punto central. El presupuesto necesario y suficiente para que las universidades públicas funcionen. En el caso de las universidades privadas, pues tienen, digamos, se autosostienen, pero las universidades públicas dependen de los recursos del Estado. Y en ese sentido, pues eso ha sido una constante de lucha para el buen funcionamiento. De hecho, ha habido algunos intentos de reforma a la Ley 30, como el que se presentó durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y que fue en el año 2011, y eso generó un movimiento estudiantil a nivel nacional muy grande, coordinado por lo que se llamó la Mesa Amplia Nacional de Estudiantil MANE. Y ese proyecto de ley, pues no es que el estudiantado y el movimiento universitario defienda la Ley 30, sino que ese proyecto era nefasto para las universidades públicas porque conducían de una u otra manera a una privatización, de tal manera que después desde el año 1971 no se veía un lanzamiento del movimiento estudiantil tan grande y de grandes proporciones como el que se dio en el año 2011. De tal manera que eso fue satisfactorio para el movimiento social. Se logró que el gobierno retirara el proyecto de ley y pues continuáramos con la ley que está vigente, que es la Ley 30 de Educación Superior del año 1992. Después han venido dándose otras luchas a nivel nacional. Lo que vemos es que como no se puede implementar de un solo tajazo para una política de reforma universitaria de la Ley 30, todas las universidades de manera conjunta, entonces lo que se fraccionó y se ha venido más bien implementando ciertas reformas de manera local, o sea, de manera individual a cada una de las universidades. Y pues prácticamente eso lo que hizo fue dividir al movimiento universitario, porque como que cada universidad da la lucha de acuerdo a su dinámica y cada universidad se propone unas reformas de acuerdo a su realidad particular. Sin embargo, la reforma de la universidad pública y de la educación superior no puede ser de manera individual o por seccionales, sino que tiene que ser una reforma total, porque la Ley 30 es una sola y hay que cobija a todas las universidades públicas y privadas del país. El tema fundamental ha sido realmente el presupuesto, pero no es el problema central. Desde luego que el problema fundamental es el presupuesto, porque de allí se derivan otra clase de problemáticas. Y eso es lo que a veces la sociedad desconoce. Problemáticas no solamente para el funcionamiento de la universidad, porque siempre se habla de funcionamiento de la universidad pública, pero es que
el funcionamiento no depende solamente de recursos, sino depende también de una estabilidad laboral de trabajadores y docentes. Entonces, una de las políticas de los gobiernos, de últimos gobiernos, es aumentar la oferta, teniendo en cuenta frente a la demanda. Pero la oferta y el crecimiento de las universidades no puede ser sobre los hombros de los trabajadores y de los profesores universitarios, es decir, sobre la explotación de la mano de obra de profesores y trabajadores. No puede ser, eso no es digno ni es ético para una universidad que está formando ciudadanos, personas y profesionales para la sociedad, para crecer al país. Profe, y ya hablando de temas sociales y en temas ya de política colombiana, y usted ya ahorita lo mencionó de presupuesto y mencionó lo que fueron las reformas, ¿cómo estamos a nivel de la calidad de la educación superior en Colombia? ¿Ha, ha disminuido la calidad? ¿Ha aumentado la calidad? ¿Qué se ha hecho en los últimos años para nivelar y mejorar la calidad de la educación universitaria en el país? Bien, a mí el tema de la palabra calidad realmente no me llama mucho la atención que se utilice esa categoría de calidad. Yo prefiero hablar como, no sé, darle otro término, porque es que el concepto de calidad es una categoría que se ha usado históricamente en el mundo fabril. Es decir, en una fábrica donde se producen zapatos o donde se producen pantalones, hay un departamento que se llama de control y calidad. Entonces los productos pasan por ese departamento y los que son idóneos y los que son, digamos, no tienen imperfectos salen al mercado normal, y los imperfectos salen a un submercado. Entonces, a veces pienso que esa categoría de calidad se relaciona con esas categorías fabriles, es decir, que aquellos programas que son acreditados por el Consejo Nacional de Acreditación y por los pares académicos, entonces quiere decir que los programas acreditados oferta un producto, entre comillas, es decir, unos profesionales, porque a veces en este lenguaje neoliberal se han venido utilizando unas categorías, unos conceptos propios del mercado, y entonces aquellos profesionales de esos programas acreditados son reconocidos, ¿sí?, porque salieron de un programa de acreditación, es decir, que son profesionales de calidad. Mientras que si hay programas que no son acreditados, quiere decir que no son idóneos y no tienen las competencias necesarias para ello. Porque si el programa no ha sido acreditado, eso no quiere decir que el programa se vaya a cerrar, sino que el programa sigue funcionando. Y entonces eso genera de pronto una discordia entre ese tema de acreditados y no acreditados y quiénes son de calidad y quiénes no son de calidad. Pero si nos toca utilizar el término por una necesidad para la comprensión de la conversación, pues vamos a utilizar el tema de calidad. Pues las universidades, a pesar de la precarización laboral de los docentes universitarios y a pesar de la falta de presupuesto y los recursos mínimos, es una universidad que mantiene unos buenos niveles en la formación académica de profesionales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero podría ser mucho mejor. Podría ser mucho mejor si las universidades cuentan con los recursos necesarios para laboratorios, para centros de investigaciones, para bibliotecas de alta tecnología, ¿cierto? Docentes más dedicados de manera exclusiva al ejercicio docente y a la investigación y a la extensión. Sería mucho mejor. Mejoraríamos de manera no solamente cuantitativa, sino cualificada, ya que uno ve, por ejemplo, universidades como de Corea, ¿sí?, Japón, que le hacen una gran inversión al tema de la educación y vemos un gran desarrollo científico y tecnológico, que eso es lo que se requiere en este país, sin dejar de lado la importancia de la formación humanística, porque de nada nos sirve tener grandes científicos y tecnólogos, ¿cierto?, en el campo de la investigación, porque lo que debemos de hacer énfasis en la formación universitaria y en el proceso educativo es la formación de personas.
Necesitamos formar personas fundamentalmente y formar ciudadanos con un criterio ético y político. Eso es como, como lo que llamaban los griegos en la paideia, ¿sí? Es decir, la paideia es la formación del ser humano fundamentalmente, ¿sí? Y en segundo plano, sin dejar de decir que no es importante la formación profesional. Pero yo veo que las universidades han hecho mucho énfasis en ser universidades profesionalizantes, es decir, formar profesionales con buenos conocimientos en su saber disciplinar, pero vemos que no son personas que están formadas como seres humanos con unos criterios éticos políticos, y entonces vemos que muchos de los profesionales terminan desviándose de su fin como profesional para servirle a la ciudadanía, y entonces genera que muchos profesionales caigan en el tema de la corrupción, de cómo yo voy ahí. Y entonces eso ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso social, no hay una formación ciudadana, una formación ética, política y una formación ciudadana en lo social, ¿sí? Para que el profesional también se ponga al servicio de la sociedad, sino simplemente hay un interés meramente individual de cómo yo voy ahí. Y esa es una de las problemáticas que se tiene cuando hay una intensidad de formación profesionalizante y no ética, humana y ciudadana. Profe, cuando usted dice ética humana y ciudadana, me recuerda algo que yo leí sobre usted que me gustó mucho, y la respuesta la hago referente a, y es que le pido por favor que nos explique referente a la democracia ciudadana y el conflicto urbano en un contexto colombiano, en un contexto de Colombia, eso que usted acaba de decir. ¿Qué nos puede decir referente a eso? Bueno, el tema del conflicto urbano no pasa necesariamente por un problema de educación, aunque la educación ayuda mucho a superar el conflicto. El tema del conflicto urbano pasa más por unas problemáticas socioeconómicas, ¿sí? Que tienen que ver con el desempleo, la marginalidad, el desplazamiento forzado de las zonas rurales a las cabeceras municipales de las ciudades. Entonces, digamos, el conflicto urbano, el conflicto armado en el país ha generado también conflictos urbanos al darse ese desplazamiento forzado. Les recuerdo que de los años 90, más o menos, se está hablando de 9 millones de campesinos desplazados a las cabeceras municipales en todo el país. Se ha considerado el conflicto interno más grande del planeta. Cuando digo, del desplazamiento interno más grande del planeta. Cuando hablo de desplazamiento interno es que es un desplazamiento que se da al interior del país, porque otros desplazamientos y conflictos armados se dan fuera del país, es decir, cuando la gente se refugia fuera de sus fronteras, ¿sí? Entonces ese desplazamiento interno es uno de los más grandes del país, ¿sí? De la historia del planeta, que ha generado un conflicto urbano precisamente porque pues, se aumenta más hay que aumentar más la infraestructura, hay que tener una mayor cobertura al sistema de salud, al sistema educativo, ¿sí? Y si sumamos no solamente el conflicto armado en el país y el desplazamiento de población rural a la población urbana, a las ciudades, también el conflicto entre Colombia y Venezuela durante los gobiernos anteriores, que generó pues cierre de fronteras y un desplazamiento muy grande de población venezolana hacia el interior del país, sí, hacia las grandes urbes o ciudades cabeceras, en especial pues algunas ciudades como Bogotá. Pues eso también genera otro tipo de necesidades, otras problemáticas, genera un nuevo conflicto en la ciudad. Y pues la ciudad tiene que tener los recursos necesarios para poder cubrir y atender población infantil, población adulta en el tema de salud, en el tema de educación, ¿sí? Tema de vivienda y en el tema del empleo. Entonces es bastante complejo lo que se ve, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga,
Santa Marta, ciudades donde se ha concentrado el desplazamiento externo e interno, ¿sí? Entonces, es un fenómeno bastante complejo. Entonces, si resuelto los problemas socioeconómicos, pues indudablemente que tendríamos resuelto gran parte del conflicto. Sin embargo, el conflicto no solamente se reduce a lo socioeconómico, solamente el empleo, sino también a los niveles de tolerancia que se deben mantener para solucionar conflictos. Es decir, son muy dados a generar conflictos innecesarios por cosas secundarias y una mala... porque no hay un espacio de diálogo, de comunicación, de participación, donde los vecinos y las vecinas se encuentran para dialogar, para poder compartir y poder resolver los problemas de manera conjunta. Entonces, siempre faltan espacios de participación. Por eso es importante que desde la formación de la democracia en la ciudadanía, el primer punto es el diálogo y la comunicación entre vecinos en el entorno, en la búsqueda de problemas comunes. Profe, usted como ensayista también tiene mucho que decir y tiene varios escritos muy interesantes sobre América Latina, pero quisiera que nos hable un poco sobre, ya que lo mencionó también ahorita, lo que son los modelos de desarrollo en América Latina referente a la educación, o sea, a nivel latino, a nivel de gobierno, a nivel de modelos de desarrollo, cómo nuestros países tocan los temas y manejan los temas de educación. Bueno, los países de América Latina, como bien se sabe, son países que se formaron desde la misma, desde el mismo proceso de colonización de España y Francia e Inglaterra, sí, en América. Es decir, los estados nacionales en América Latina no fueron configurados y organizados por los pueblos indígenas o los pueblos latinoamericanos, sino más bien desde la corona española ya había, ya había, ya había una configuración dada en el sentido de que España quería organizar o hacer una división político-administrativa de sus colonias. Lo hizo primero creando dos virreinatos, el de México y el de Alto Perú, y luego configuró otros dos virreinatos como fue el de Río de la Plata y la Nueva Granada. Y a su vez, en esos virreinatos se configuraron unas capitanías y unas audiencias. Entonces, si nosotros miramos el caso de la Nueva Granada, no es por lo más cercano, pues Venezuela era una capitanía y la audiencia de Quito, que es lo que era Ecuador. Hay una división político-administrativa y de esa manera, digamos que se fueron utilizando esos lineamientos, esas divisiones político-administrativas que cuando se da el proceso de emancipación, esas son las limitaciones que límites fronterizos que se van a utilizar, ¿sí? Entonces eso por un lado. Lo segundo es que yo planteo de que nuestro país, como Colombia y yo diría casi todos los países de América Latina, son países semicoloniales. ¿Y qué se entiende por país semicolonial? Pues cuando la economía y las formas de gobernabilidad están dominadas por, digamos, por las grandes potencias. En este caso, más que todo por Estados Unidos, pero hoy en día, podríamos decir del imperialismo, pero igualmente vienen surgiendo nuevas potencias en disputa en el comercio y la economía, como China, Rusia, y los países de Europa. Entonces, cuando se da esta semicolonialidad, los dueños de los medios de producción, lo que yo llamo burguesía nacional, esta burguesía se subordina a los intereses que representan los intereses de las transnacionales, ¿sí? De esos grandes megaproyectos. Entonces, en un país capitalista semicolonial como el nuestro y los de América, pues la economía está dominada por estas grandes potencias,
por el capital financiero nacional e internacional, ¿sí? Los intereses económicos se subordinan a los intereses de estos grandes capitales, de las grandes potencias. Se expresa también se puede expresar esta semicolaridad en la deuda externa extensa que tiene estos países y las imposiciones económicas y políticas que muchas veces hace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y esas entidades financieras, digamos, donde estos gobiernos de América Latina que tienen que subordinarse y aceptar esas imposiciones económicas que genera pues aumento de impuestos, aumento de los costos de los servicios, etcétera. Entonces encontramos que este modelo lo que hace es que se presenta un desarrollo desigual y deforme, que algunas ramas de la economía se sobredimensionen a expensas de otras, obedeciendo las necesidades del mercado. Por ejemplo, en este país, en los últimos 20 años se acabó con la agricultura de este país. Nosotros antes éramos un país exportador y éramos autosuficientes, ¿cierto? En producción de arroz y cereales y otros granos y bueno, pero se desmontó la agricultura para darle prelación a las grandes plantaciones de caña de palma aceitera para producir combustible de origen vegetal. Entonces eso hizo que se debilitara nuestra producción agrícola de alimentos en favor de una agroindustria capitalista que pone en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país. Y eso es bastante peligroso porque si, digamos, ahorita hay unas buenas relaciones entre el gobierno de Petro y los Estados Unidos, pero digamos que se presenta algún tipo de distanciamiento por X o Y motivo, si, digamos, ahorita hay unas buenas relaciones entre el gobierno de Petro y los Estados Unidos, pero digamos que se presenta algún tipo de distanciamiento por X o Y motivo, y si entonces ese distanciamiento pues que conduce a que se dañen las relaciones, pues inmediatamente Estados Unidos puede promover un bloqueo económico al país y entonces nos van a dejar de vender alimentos y medicamentos y cosas como ha sucedido con Cuba o como sucedió con Venezuela. Entonces, por eso lo importante es mantener una soberanía alimentaria, ¿sí? De que seamos soberanos alimentariamente para no estar dependiendo de otros países, porque estamos hasta importando la papa, cuando éramos suficiente, el arroz, y éramos bastante soberanos en ese sentido. No sé si, si esa respuesta, bueno, te cause, pues, sea satisfactoria, pero podría agregar algo más, ¿cierto? ¿Puedo agregar algo más o me estoy extendiendo mucho? Claro, no, profe. Si Ok, yo estoy aquí entonces, encantado con bueno, todo lo que usted está diciendo. entonces otro de los elementos que yo quiero ver sobre el modelo de desarrollo es que se ha dado un retraso y desarrollo de la infraestructura del país. En el gobierno de Gaviria se inició lo que se conoció como la apertura económica, que fue como el inicio del modelo neoliberal, desde los 90. Y entramos a competir en el mercado internacional. De hecho, Estados Unidos quería que se firmara un ALCA, que significa área libre, área ALCA es área libre de comercio de las Américas, ¿sí? Pero ese proyecto no le funcionó. Entonces, debido a eso, pues entonces lo que hizo fue dividir, como siempre ha sucedido. Entonces, firmar tratados de libre comercio de manera bilateral, como el primero que se hizo entre México, Canadá y Estados Unidos. Luego hizo un tratado de libre comercio con Chile y luego con países y lo que hizo fue hacer esa división. Pero, ¿qué sucedió? Se firmaron unos tratados de libre comercio para entrar a competir en el mercado internacional y resulta que esos países están tan retrasados en términos de infraestructura. Me refiero a vías, puertos, producción de energía, de investigación científica, producción de tecnologías de punta, saneamiento básico, educación, etcétera, ¿sí? Pues es una competencia desigual. Por ejemplo, el campesinado de los Estados Unidos reciben un subsidio por parte del Estado y pueden ofrecer sus productos a menor precio,
mientras que el campesinado colombiano no tiene ningún subsidio. Además de eso, no cuenta con las vías de acceso, de desplazamiento de sus mercancías, de sus productos agrícolas, y entonces eso genera muchas dificultades y hay muchos intermediarios. Eso por un lado, y por el otro, el peso de la industria del narcotráfico es determinante en las relaciones que se han dado entre una burguesía nacional con, digamos, el imperialismo, por la disputa de las ganancias que eso genera. Uno dice que el tema de las drogas y todo es un tema ético, político, ético, moral. No, no, realmente yo pienso que no es el interés fundamental, es más un tema de las enormes ganancias económicas que produce el narcotráfico y que eso es la disputa que hay entre naciones, ¿sí? Y entonces ese tema de las drogas es muy difícil de erradicar o resolver, ¿sí? Porque, porque todo esto genera pues, dificultades y si sumamos al tema del narcotráfico todas las distorsiones sociales, políticas y militares que esto arrastra, ¿cierto? Es muy grande, ¿sí? Porque el narcotráfico es una rama de la economía ilegal que ofrece, pero que aún ofrece posibilidades de acumulación para competir con el mercado mundial, lo que lo convierte al narcotráfico en una actividad económica activa y difícil de reglamentar o erradicar. Eso es muy cierto, tanto así que por más que se haya desmovilizado las FARC y otros grupos y todo, se dice que la producción de cultivos de hoja de coca ha aumentado en el país. Entonces, frente a todo este fenómeno social que se ha presentado en el país, todo ese fenómeno reciente, pues prácticamente es un país que vivimos en guerra desde hace mucho tiempo, ¿sí? Pues la respuesta que el Estado da a la población frente a la protesta social, ¿sí? Frente a ese descontento que hay porque no ha resuelto sus problemas de necesidades básicas, pues encontramos que las respuestas son métodos de guerra civil contra la población, ¿sí? Y sumado a todos esos problemas, pues también hay otros eh, conflictos que tienen que ver con los métodos o las formas de acumulación. Por ejemplo, una forma de acumulación de un gran sector de la población obedece o está derivado del parasitismo del Estado y de los recursos públicos. Y esto ha hecho que la corrupción se haya convertido casi en una virtud empresarial. Hay otra rama de la economía, yo diría lumpen, pero que es tolerado por el conjunto de la burguesía nacional, en la medida que le ha permitido mantener niveles de crecimiento y tasa de ganancia por encima de la región, como es el contrabando de todo tipo de mercancías y el tráfico de drogas. Entonces, como consecuencia de todo esto, en el país lo que hemos tenido es pobreza y atraso estructural en el campo y desempleo masivo en las grandes ciudades. Eso es una realidad, ¿sí? Y entonces para eso el campesinado, para sobrevivir, se ha refugiado en cultivos de materias primas para la rama del narcotráfico y millones de pobres urbanos en el desempleo, en la informalidad. Y entonces todo esto distorsiona y amortigua la crisis social que derivaría del esquema capitalista. Es decir, gracias al contrabando, al narcotráfico y a la corrupción, digamos, como que se resuelve un poco la crisis, pero lo que pasa es que la crisis está latente allí y toca convivir con estas distorsiones sociales y económicas, ¿sí? Entonces, resultado de esto, por lo que tenemos es como un capitalismo salvaje que no se detiene ante ninguna consideración ética, moral o política y que no ha dudado en recurrir a métodos brutales de guerra civil contra los pobres, contra los trabajadores y los líderes sociales para sacar sus planes adelante, ¿sí? Con un 70% de pobreza absoluta. Entonces, digamos que y ahora de todo esto, de alguna manera también yo digo que incide en la universidad, porque si yo digo que mi tesis es que somos un país semicolonial y los países de América Latina en su gran mayoría son países semicoloniales, pues sus universidades obedecen son universidades semicoloniales o coloniales, es decir, que obedecen a esas necesidades del mercado, ¿cierto? De la necesidad de lo que se requiere y que la acreditación obedece a que el profesional que sale es idóneo al mercado, al modelo que se requiere para este país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hacemos una comparación mínima de lo que se ha perdido desde los años 90 en términos para los trabajadores, se perdieron, por ejemplo, con las conquistas salariales y las prestacionales.
se perdió con la estabilidad laboral, se perdió el derecho a la organización sindical. Hay una nueva generación de trabajadores luchando al igual que se hizo hace 150 años, trabajando a destajo o trabajo precarizado, es decir, lo que se llama terciarización. Y entonces retrocedimos a condiciones laborales de hace 150 años atrás, porque ya no está la estabilidad laboral, el trabajo a término indefinido, sino que se contrata por horas, por semanas, por días, ¿sí? Se reduce la carga fiscal para los empresarios. Con ese proyecto de ley que precisamente presentó el gobierno de Uribe de flexibilización laboral, con el argumento de que esa flexibilización permitiría aumentar más empleo y que las empresas podían contratar mucho más trabajadores, que si bien es cierto, aumentó los trabajadores y todo esto, pero ¿en qué condiciones? Una precarización laboral terrible, explotada, una clase obrera extremadamente explotada, dispersa y desorganizada, y incluso atrapadas por esas llamadas cooperativas cooperativas de trabajo asociado que se dio en algún momento, ¿sí? Despojó de manera violenta a millones de campesinos en sus tierras, y pues todo esto es parte, digamos, de las distorsiones que se han dado, ¿sí? En el país, y desde luego que pues es uno de los grandes retos, yo me imagino, para el nuevo gobierno, de cómo resolver todo esto, esta carga tan pesada que le han dejado durante décadas, no solamente en los últimos 20 o 30 años, sino que es un tema generacional desde el origen de la historia de Colombia, todo, porque es la primera vez que hay un gobierno de izquierda democrática en este país. Yo no quiero decir que esto sea un gobierno socialista, ni comunista menos. Es un gobierno democrático que funciona dentro de la democracia burguesa, dentro de la institucionalidad burguesa, y que no va a ir más allá de expropiar a las grandes capitalistas, a los grandes empresarios. No lo ha dicho. Además, Gustavo Petro dijo que este país era un país feudal y que había necesidad de desarrollar el capitalismo mucho más, cosa que pues yo no comparto mucho en esto, porque pues feudal era la Europa feudal, aquí no hubo feudalismo. Y aquí durante la época de la colonia fue una especie de feudalismo entre comillas, pero eso no fue feudalismo propiamente. Y, y pues no creo necesario que tenga que avanzarse, que se avance y se desarrolle todas las etapas del capitalismo para poder avanzar en un modelo distinto, ¿sí? Yo creo que hay que erradicar el modelo neoliberal, ¿sí? Desde luego, primero que todo, manteniendo pues, la estructura del capitalismo, pero sí se puede avanzar en reformas mucho más radicales y profundas, ¿cierto? Que beneficien y que se colectivice la riqueza en este país, ¿sí? Es eso, porque cada vez los ricos son menos y los pobres son la mayoría de la población colombiana. Entonces, el reto que tiene es muy grande, y pues indudablemente que no va a quedar fácil ante todo el tema acabar con la tercerización laboral, de la precarización laboral. Y si usted me permite, yo podría hablar un poco sobre el tema laboral, para poner un ejemplo solamente sobre el tema de los profesores universitarios y de los trabajadores en las universidades públicas, para que se pueda dimensionar el problema en otras áreas. Por ejemplo, la mayoría de los trabajadores hoy son contratos a prestación de servicios en todo el Estado. La mayoría de los trabajadores del Estado colombiano son contratos a prestación de servicios, ¿sí? Y para poner un ejemplo, en las universidades públicas en el país, el 70% de sus trabajadores son por contrato de prestación de servicios. Y para poner otro ejemplo, el 70% de los profesores universitarios están a término fijo, es decir, no trabajan un año completo, trabajan 4 meses y medio, 18 semanas, un semestre, por decir algo, inician el 1 de febrero y terminan el 15 de junio. Y el 15 de junio no es que salgan a vacaciones, no, sino que se quedaron desempleados, y el contrato nuevamente se le hace del 1 de agosto hasta el 15 de diciembre. Y el 15 de diciembre no es que el profesor se va de vacaciones, sino que queda desempleado hasta el 1 de febrero. Es decir, que realmente el profesor universitario tiene entre 8 y 9 meses de trabajo docente al año en las universidades. Y es una gran contradicción, porque el artículo
73 y 74 de la Ley 30 dice que los profesores ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores oficiales. Igual lo dice el artículo 3 y 4 del decreto 1179. Entonces quiere decir que el profesor ocasional es ese, pero se entiende por profesor ocasional aquel que reemplaza a una profesora porque está en licencia de maternidad, o el profesor se fue en año sabático, o el profesor está en salida de estudio, y entonces ese profesor es ocasional. Pero un profesor que lleva 25 o 30 años trabajando de manera continua y permanente con la universidad, ¿sí?, que cumple las mismas funciones misionales que cualquier otro docente de planta o de carrera, no es ningún profesor ocasional, ¿sí? O sea, ocasional 25 o 30 años es una gran contradicción. Entonces, sobre la base de ese tipo de contratación y esa precarización laboral y esa explotación de la mano de obra de profesores y trabajadores, porque los trabajadores son contratados por 10 meses al año, ¿sí?, hasta por 9. Entonces, sobre la base de eso es que las universidades han podido aumentar su oferta, han aumentado programas y estudiantes. Y entonces uno encuentra una universidad como la del Magdalena, que pasó de 3.000 a tener 9.000 estudiantes, o la Universidad Distrital en Bogotá, que pasó de tener 9.000 estudiantes en el año 98 a tener hoy en día 30.000, ¿sí? O la Universidad de Antioquia, que tiene más de 5.000 profesores precarizados por hora cátedra, ¿cierto? Y en estas condiciones salariales precarias. Entonces, el problema es mucho, y estos profesores, además, las universidades no invierten en la formación y capacitación del docente universitario. ¿En qué sentido? En que no hay becas para ellos, para estudiar maestrías, especializaciones o doctorados, ni siquiera cursos de idiomas en sus institutos de lenguas, no hay nada. Es decir, son docentes que carecen de derechos totalmente, solamente deberes. Entonces, indudablemente que hablar de calidad en esas condiciones es complejo. Si el profesor de hora cátedra ocasional hace maestría o hace doctorado o hace especialización, lo hace con sus propios recursos. Y realmente es esa generación de docentes también jóvenes que se están incluyendo en la universidad, que digamos que todavía son solteros o no tienen mayores compromisos, que pueden financiarse una carrera como estas, pero los profesores que llevan 20, 25 años y que se casaron hace mucho tiempo, pues no han tenido esa posibilidad porque hay necesidades básicas primero por resolver, ¿sí? Entonces, yo creo que la universidad en ese sentido se encuentra en crisis, y sin embargo las exigencias de los gobiernos es que aumente la oferta, que aumenten más programas, invierten en infraestructura, que está muy bien, en planta física, construyen nuevas sedes, nuevos laboratorios, ¿cierto? Invierte más para el funcionamiento, pero ¿qué pasa con los trabajadores y los profesores? Porque realmente, como decía algún autor, la ciudad es la gente y las universidades son los estamentos, son los estudiantes, son los trabajadores y son los profesores, no son los edificios. Sin embargo, son necesarios para que haya una mejor calidad en la universidad pública. Y entonces yo podría decirte eso un poco sobre el modelo de desarrollo. Es necesario pensarnos un nuevo modelo de desarrollo, indudablemente, ¿sí? Acabar con el uso de los plásticos de un solo uso rápido, ¿sí? Yo recuerdo cuando era niño que en el barrio pues pasaba el camión de la basura y había una caneca de lámina. Y entonces cuando pasaba el camión, todo el mundo, a las 6 de la tarde en el barrio uno veía a todas las señoras, los jóvenes, los niños sacando las canecas, porque a esa hora pasaba el camión y todo el mundo sacaba a la puerta de su casa, desocupaban la basura y la caneca se metía a la casa nuevamente, se utilizaba nuevamente porque eran canecas metálicas, ¿cierto? Y la leche, uno llevaba la botella de leche y compraba la leche en botella, ¿cierto? Pero ahora todo está plastificado y eso ha generado un daño grandísimo a la naturaleza y al planeta. Y creo que hay que retomar esas prácticas del uso del vidrio, y yo creo que desde las universidades se pueden implementar nuevas formas de producción, ¿sí? Porque esas derivadas del petróleo, pues probablemente que ha generado mucho daño. Y pues si hay una política de utilizar nuevas alternativas de energía limpia, sana, pues bienvenidas sean, porque pues no podemos destruir el planeta, y las universidades tienen un gran compromiso también con la sociedad y con el planeta. Profe, no me queda más
sino que darle las gracias por esta clase tan maravillosa de educación, de historia. Fascinado por todo lo que dijo, de verdad. Muchísimas gracias por invertir el tiempo para poder estar acá educándonos, dándonos una clase de casi una hora, que lo que quedé fue fascinado por el contenido. Maestro, mil gracias. No, gracias a ti por invitarme y pues estoy a disposición para trabajar otros temas que consideres pertinentes, relacionados pues con nuestras problemáticas en el mundo, en especial de América Latina y en particular de Colombia. Espero que a tus colegas y compañeros del equipo de trabajo en Más Allá, un cordial saludo. Profe, como siempre le digo a todas las personas que pasan por Más Allá, lo que vemos de puertas abiertas del programa quedan para que ustedes regresen siempre con más temas, con más cosas que comenzar y que comentar, porque todo lo que ustedes hacen afuera en la calle es valioso y por eso están ustedes acá como invitados de nuestro programa. Muchísimas gracias, seguimos en contacto y Dios te lo bendiga. Dale, gracias, un abrazo y cordial saludo a todos. Gracias.